Buenos días amigos, nuevamente con ustedes Pedro Nel Balbuena, con esta segunda entrega y encuentro de lo que son los derechos humanos, una historia de los derechos humanos desde sus formulaciones positivas, intentando ampliar algunas cosas de las que tratamos en nuestro encuentro anterior. Empezaremos por señalar alguna hipótesis central de la discusión del día de hoy. Habíamos hablado con anterioridad cómo la historia de los derechos humanos estuvo centrada, por un lado, importante en la determinación de la dignidad humana, y vimos cómo en el proceso histórico, culturalmente, se fue transformando y evolucionando hasta connotar lo que hoy son los derechos humanos. Hoy vamos a centrar una segunda hipótesis en torno a la formulación de los derechos humanos y lo vamos a centrar específicamente en lo que tiene que ver con esa relación del soberano, del Estado, con el ciudadano, con el individuo, con el sujeto, pero también vinculado especialmente al reconocimiento de la persona, de la personalidad. Miraremos que en la edad antigua esa relación entre soberano, individuo y el reconocimiento de la persona todavía se diluye en la forma como se estratifica socialmente esas comunidades o esa organización social, entendiendo que pues son sociedades estamentales que tienen una relación jerárquica muy importante o muy definida y que la cosmovisión religiosa juega un papel importante en la definición del reconocimiento de los derechos dentro de un Estado, de una forma de Estado particular, y el reconocimiento como persona. Pues esas sociedades estamentarias, habidas cuentas, implican una organización social piramidal, donde en la parte, digamos, en la cúspide de la pirámide van a estar las personas que son reconocidas por su linaje, por su relación con la religión, por un poder social y político importante, en el cual hay que situar muy importante, de una manera muy importante, las condiciones o las relaciones que se dan entre el soberano y la religión. Así, por ejemplo, cuando hablamos en nuestro encuentro del Código Hammurabi, pues entendíamos que hay una relación estrecha entre el proceso religioso y la conformación del Estado y su relación con el individuo. Indudablemente esa relación con el Estado involucra en una sociedad estamental el que existan unas clases o unos estamentos sociales superiores a otros, y que ligado a eso, esa organización del Estado, el reconocimiento de la persona pues va a ser bastante compleja, en sociedades donde, por ejemplo, el esclavismo es un elemento predominante y que hace que estas personas tengan un relativo reconocimiento. En este código, el que mencionamos, pues encontramos que hay una aproximación a reconocer incluso en los esclavos un elemento importante en términos de la estructuración o el reconocimiento de la persona. Digamos que en esa organización estamental donde se está dando un proceso importante en el reconocimiento de esas antiguas civilizaciones, es en la antigua civilización de la Mesopotamia, especialmente en lo que son los sumerios, los asirios y Babilonia, que son culturas muy dinámicas y con un desarrollo cultural muy, muy importante. O sea, el hecho de llegar al establecimiento de ciertos códigos que se acercarían a lo que es la formulación de los derechos humanos en términos de generar una norma escrita para el Código Hammurabi, pues va a ser esencialmente
la talla en una piedra, pero que es muy representativo y muy simbólico de las expresiones que allí, digamos, se van a dar. Y que en esa relación de la construcción de sociedad, tanto en los sumerios como en los asirios, como en Babilonia, pues va a haber un proceso de conformación territorial, donde el Estado va a jugar un papel importante y va a jugar un elemento fundamental en lo que va a ser la herencia, en la construcción de los derechos y el reconocimiento de la persona. Entonces, la expansión de estos imperios hizo o forjó la necesidad del reconocimiento del soberano hacia su pueblo, incluso a las sociedades que va sometiendo, y que va a intentar darle unos roles, digamos, funcionales dentro de la sociedad. Aunque el Código Hammurabi va a reconocer algunas, entre comillas, derechos de las personas, también va a establecer unos códigos propios de la cultura en esta singularidad, expresiones como diente por diente, ojo por ojo, implican una relación del derecho en el que la construcción cultural se va a dar de manera importante. Para señalar alguna expresión de lo que es el Código Hammurabi, se encuentra, por ejemplo, un texto que dice: entonces, refiriéndose a los dioses Anu y Bel, complacieron la carne de los hombres llamándome a mí, el Dios temido Hammurabi, para establecer justicia en la tierra, para destruir lo ilegítimo y los males, para contener al poderoso en su opresión del débil. Y esta expresión que encontramos en la literatura, en los documentos que han dado cuenta de la importancia del código en lo que es la historia de los derechos humanos, centra, digamos, esa triada que mencionamos al comienzo de este encuentro entre derechos humanos en términos de la relación del soberano y el reconocimiento de la persona. Y una idea de justicia, digamos que en nuestro sentido moderno y dadas las distancias históricas, pues nos parecerá primitivo, pero en su momento resultó ser algo muy revolucionario en términos de identificar el principio de justicia humana como un elemento fundamental, importante, trascendente en la construcción de sociedad, el de cómo se validan esas reglas o esos códigos en arreglo a ciertas obligaciones y derechos de los individuos y obligaciones y derechos del soberano dentro de la conformación del Estado, en el que esa legitimidad debe ser reconocida a partir de sus gobernados, y también una relación moral entre lo que es bueno y lo que es malo, y una condición también ligada al reconocimiento de la persona, pero muy importante en aquellos que se llaman débiles, o diríamos vulnerables, o diríamos marginados, o diríamos estigmatizados, en sí los que están por fuera, digamos, de los estamentos superiores y que de alguna manera son sometidos y tienen ciertas limitaciones para poder establecer sus procesos de validación de sus propios derechos. Entonces, digamos que eso fue tan evidente y tan importante en las antiguas civilizaciones hasta la fundación, digamos, de las sociedades occidentales, incluso desde el momento que aparece el cristianismo. Y aquí vale la pena, importante, ampliar la discusión que hicimos en nuestro último encuentro, en el sentido del cristianismo como el arreglo de unas normas generalmente basado en principios morales, en el que se da un parámetro de actuación como persona dentro de la sociedad. Y para eso, para retraerlo un poco de ese escenario abstracto y traerlo un poco más a lo concreto, mencionemos, por ejemplo, la construcción de lo que fueron las antiguas sociedades primitivas, y un ejemplo muy particular que van a ser los esenios, que es la antigua civilización primitiva cristiana en la que va a crecer Jesucristo, y que en ese proceso, digamos, de consolidación cultural y de identidad, los esenios
van a generar unas normas y unos patrones que les reconocen y les diferencian respecto a toda la demás conformación social y frente al soberano. Por ejemplo, la relación del desprendimiento de la riqueza, de la atención al pobre, de la visión primitiva frente a la riqueza, en relación a una antítesis con la humildad, con el sentido de pertenencia a una comunidad y a unos valores fundamentalmente humanos. Y eso digamos que es muy diciente en esta sociedad primitiva donde nacen los valores cristianos. Y tanto que se rompe con la tradición judío-cristiana muy ligada a los códigos de las antiguas civilizaciones, donde por ejemplo se podía someter a condiciones de castigos muy fuertes, o la reciprocidad en términos de el acto que es resuelto a través de la venganza o por un parámetro social similar, y el constructo moral de los esenios pues ligan ya a un cambio, digamos, en el paradigma de reconocer la humanidad, con una frase que pudiéramos sintetizar esa relación, en el que, por ejemplo, si me golpean en la mejilla, yo pongo la otra mejilla, y eso, digamos, en sentido figurado de lo que puede comunicar literalmente, parecería un poco elemental, pero que en el sentido amplio resultaría al mismo tiempo ser muy trascendental en el cambio de ese elemento. Mencionemos algunos apartes de la escritura, por ejemplo en Isaías 10, 1, 2, en el que dice: hay de aquellos que dictan leyes inocuas, hay de los que escriben sentencias injustas, que niegan la justicia a los débiles y quitan sus derechos a los pobres de mi pueblo, depredan las viudas y desnudan a los huérfanos. Entonces, esto ratifica ese principio de las sociedades primitivas cristianas en el reconocimiento de la vulnerabilidad de algún segmento de sus comunidades que requieren de una atención especial, no solamente dentro de su comunidad, sino en esa relación con el soberano. Entonces, es una advertencia ligada a la cosmovisión y a la construcción del mundo teológico, en el que el soberano debe regir a partir de unos principios de reconocimiento de la persona, aún siendo sometido como esclavo o siervo en esas condiciones. Digamos que si la concepción que venimos alimentando, construyendo de reconocimiento de la persona se traslada a lo que fue, por ejemplo, la civilización griega, encontramos esa relación del Estado relacionada con la cosmovisión, por un lado, insistimos en eso, religiosa, politeísta, que da cierta diversidad en la comprensión del mundo social, pero también con la construcción del Estado, en este caso los Estados nacionales, y que van a ser, digamos, diferenciales los distintos elementos que construyen una condición del reconocimiento de la persona, y esa relación entre reconocimiento de justicia como unos principios, aquí ya no solamente morales, sino de construir un sustrato ético del comportamiento de la sociedad, pues también se constituyen en unos antecedentes importantes para el reconocimiento de la persona y el establecimiento de derechos humanos. Por ejemplo, Anaximandro decía: justicia cósmica colocada de la humana como lucha entre cosas y los seres humanos, donde el juez es el tiempo. Entonces, esa cosmovisión de la que hablábamos en el pueblo griego, que va a retraer un poco esa lejanía de los dioses y los acerca un poco al mundo terrenal en términos de sus propias relaciones, el mundo material de sus relaciones, y que se pueden materializar en esa relación tiempo. O sea, mientras la cosmovisión de la divinidad puede ser etérea, puede ser incluso inconmensurable, traerlo, retraerlo hacia el sentido de lo terrenal, tiene que volverlo mesurable, ¿cierto? Conmensurable, y ese arreglo de las relaciones sociales
pues tiene que dar cierto reconocimiento en términos de derechos. Sócrates decía, convenio tácito, libre, conforme, del cual se debe acatar a la ley a cambio de la protección y seguridad que la polis brinda a todos. Entonces, vimos que antes había una relación de construcción del Estado Nacional más terrenal, no tan alejado, no es una divinidad o son divinidades que están lejos de la construcción de la ciudad-nación, sino que estos estados vinculan un tipo de relación mucho más práctica en esa relación religiosa y la construcción de unos valores ético-morales. Y en Sócrates vemos cómo hay una corresponsabilidad del soberano en el Estado Nacional, en el cual hay un intercambio entre el soberano y el ciudadano, entendiendo que en Grecia el ciudadano solamente son unas cuantas personas dentro de la sociedad, no todas las personas dentro de Grecia vivían libremente, hay unos ciudadanos libres, hay otros que no lo son, que van a estar en una condición de esclavos. Por ejemplo, los extranjeros generalmente son sometidos como esclavos, y que esa reciprocidad, esa interacción permite ligar unas relaciones de protección por parte del Estado y responsabilidad del ciudadano frente al Estado y frente a sus obligaciones con la sociedad. Heráclito, por ejemplo, en esa relación de la polis y la construcción del sentido de justicia, decía, la ley jurídica es la muralla espiritual de la polis que protege la vida de la comunidad y del individuo. Entonces es una relación metafórica muy representativa en el que la ley es un principio básico en el establecimiento de justicia y permite generar unos límites, un marco de funcionamiento al orden social en esa relación. Pitágoras decía, por ejemplo, la justicia adquiere un sentido de reciprocidad entre iguales regulado por el Estado. Entonces, ahí hay un elemento muy circunstancial a la estructura social griega, en la medida que también, aunque se reconoce en un Estado de derechos, esa relación entre iguales en la sociedad griega, pues el problema es que no todos son iguales y hay unos más iguales que otros y implica de todas maneras la exclusión de una parte de la sociedad. Y es importante reconocerlo porque muchas veces centramos que los mitos fundacionales de la sociedad moderna, de la sociedad occidental, piensan un sistema ideal desde la filosofía griega como un reconocimiento casi homogéneo, igualitario de derechos, y pues esto en términos del contexto histórico es relativamente cierto. Los abogados saben que gran parte de nuestra herencia es funcional o ha estado heredada o tiene alguna incidencia en términos de lo que fue la construcción del derecho romano. Digamos que diferente por lo menos en la forma de organización del territorio entre el soberano y el Estado nacional, las ciudades-estado en Grecia, el Imperio Romano se configura, se construye a partir de un gran imperio y eso es un elemento muy importante diferenciador, pero que también hizo que el reconocimiento de derechos tuviera un carácter y un proceso cultural muy significativo. En términos de cómo se construyen esos derechos y esas obligaciones, por ejemplo, en términos de la herencia, los derechos de nacimiento o en términos de la concesión de los derechos públicos, que es diferencial en los estratos sociales de los romanos, pero que aglutinan, aunque son marginadores y generan cierta segmentación social, hay una particularidad en el proceso del Imperio Romano que tiene que ver también con la construcción de los derechos humanos y es el reconocimiento de las otras personas en términos de los que el imperio somete. Y es tal vez el secreto que permitió a los romanos mantener el imperio por un buen tiempo, y es que aunque sometía culturalmente a estas comunidades
iba respetando las propias dinámicas culturales de estas comunidades, sus identidades, su construcción de territorio, sus religiones y digamos no fue un proceso muy pacífico, tampoco lo podemos ver desde ese escenario, pero por lo menos sí hay un reconocimiento de ciertos derechos sobre las personas que son sometidas y que va a construir y a transmitir parte de los derechos que en el Imperio Romano se van a determinar, como el derecho a la propiedad y a construir un patrimonio, el derecho a formar una familia, el derecho a ver los derechos o defender sus derechos ante la ley. Digamos que son principios que en la sociedad moderna, en la sociedad contemporánea, solamente hasta la Carta Magna de 1812 se van a ver ratificados en términos de colocarlos en forma de derechos positivos. Y entonces resulta muy particular que en una sociedad muy evolucionada, muy desarrollada como la romana, se hubiera integrado esos procesos, un establecimiento de derechos que, si bien es cierto, rigen a partir de sus ciudadanos, los que reconoce como ciudadanos y deja por fuera un gran número de personas, ese establecimiento de derechos de alguna manera permite la connotación simbólica de representación del imperio frente a los territorios sometidos y que le permite reconocer ciertos derechos, insistimos en eso, por lo menos en mantener en algunos momentos, más que otros, pero poder mantener las costumbres, la religión, incluso sus sistemas políticos, etc. Continuamos con esta discusión de la relación entre soberano, construcción y reconocimiento de la persona como una condición necesaria para construir los derechos humanos que nosotros hemos venido examinando a lo largo de esta presentación, de esta conferencia, y que nos permite haber visto un poco desde las sociedades antiguas ese reconocimiento de derechos de una manera muy general, en el que nos permite haber representado, por lo menos en lo que es la construcción religiosa, una construcción de juicios morales que van empezando a estructurar una dinámica de un constructo ético sobre cómo se organizan las sociedades y sobre todo cómo el principio de limitación, de vulnerabilidad, de reconocimiento de la persona se va haciendo importante. En China, decíamos, un emperador chino, Mencio, hacia el año 372 a.C., vivió entre el 372 y el 289 a.C., decía que un gobierno tiene que actuar por la voluntad del pueblo. El pueblo es de primera importancia, el Estado es de menor importancia, el soberano es de menor importancia. Muy poco se ha documentado sobre el aporte de las sociedades orientales a la construcción de los derechos humanos. Con los estudios de área del mediados del siglo pasado se ha empezado, digamos, a hacer estudios en orientalismo, estudios orientales de área, y ha permitido ir reconstruyendo elementos muy importantes. Lo hablábamos en nuestro último encuentro, por ejemplo, desde el confucianismo o el budismo, que son no religiones, sino que se constituyen en elementos disciplinares, no solamente desde un contexto Foucaultiano de lo que es la disciplina, sino que en términos de cómo los valores llevados de una manera disciplinada van construyendo un tipo de sociedad, digamos, en términos modernos, mucho más justa, mucho más igualitaria, mucho más humana. Y pues esta cita nos representa una condición en la que el soberano cada vez tiene que ir cediendo un poco de espacio, un poco de poder al ciudadano del común, diríamos hoy, el ciudadano de a pie, el ciudadano más vulnerado, en términos de, aún lejos de lo que son las ideas liberales, en términos del poder del pueblo, de la edad moderna, pero que sí centra ya una especie de rompimiento
en esa persona casi que era representada por divinidad, como ocurrió a lo largo de la historia por muchos años, en el que el soberano casi que tenía un poder absoluto, aunque sabemos por la historia que incluso hacia mediados del siglo XIV y XV, XVI, XVII, aún existían monarquías absolutistas en Europa, en las cuales el poder está todo centrado en una sola persona. Pero digamos, por lo menos hay una condición filosófica, espiritual, ética, que nos permite ir rompiendo un poco esa condición de totalidad del soberano para relativizarla y darle un reconocimiento a la persona que está, digamos, gobernada o dominada o sometida o castigada, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho del inventario que se ha hecho en términos de la historia de los derechos humanos no retrae esos elementos que hemos discutido, sino que se empieza como con una historia un poco más reciente desde Ciro, ¿cierto?, en términos hacia el año 500, 600 de nuestra era, en el que a través de el gran Ciro, como se le conoce en la literatura, pues a través de lo que fue el gran imperio persa, se va a establecer por lo menos el cilindro de Ciro, que es más o menos un tratado de normas que le van a permitir gobernar, ¿cierto? Recordemos que igual que en la antigua Mesopotamia, aquí en Persia también hay un proceso de expansión y que las dinastías que le siguen a Ciro tienen que validar su poder frente a la sociedad que someten, y de alguna manera el cilindro de Ciro va a expresar una relación de derechos entre el soberano y el ciudadano, entre comillas, y que le va a permitir de alguna manera ser reconocido como parte de su pueblo. Recientemente la premio Nobel Shirin Ebadi va a hablar un poco sobre la necesidad de restablecer o reinterpretar la herencia de esas antiguas civilizaciones, especialmente, por ejemplo, el cilindro de Ciro, en el que fundamenta una idea de construcción de humanidad, de reconocimiento al otro, del deber del soberano de proteger a los más desvalidos, a los más vulnerados de la sociedad. Entonces, digamos que ese sería un elemento muy importante dentro de la historia de los derechos humanos. Bien, indudablemente, digamos, antes de hablar de los grandes hitos de la construcción de los derechos humanos en la Edad Moderna, pues la etapa de la que hablamos en nuestro último encuentro, que era el feudalismo, en términos de poder construir unas relaciones de justicia y reconocimiento de la persona, habíamos anotado también la condición iusnaturalista, o sea, de cómo hay unos derechos que per se pertenecen a la condición humana y que no necesitan estar reglamentados, están escritos en un cilindro o en un papel o de otra manera simbólica o literal, sino que hay unos derechos inherentes al reconocerse como persona, ya digamos es beneficiario de esos derechos. Sin embargo, en la Edad Media, pues aún estamos lejos de constituir y estructurar unos derechos humanos en el reconocimiento pleno de la persona en términos de igualdad, de justicia, frente a la sociedad, frente al Estado, frente a la norma y frente a la ley. Y esta representación es mucho más estamentaria, como ocurría en las antiguas civilizaciones, y de hecho la Carta Magna de 1812 es una representación de negociación a raíz de las grandes cruzadas, en el que los grandes señores se ven sometidos al pago de excesivos tributos al soberano para poder financiar las cruzadas en la Edad Media, y que por el establecimiento de ciertas estructuras del derecho les va a permitir
generar una plataforma de negociación de derechos, en el que parte de una relación de derechos económicos, como lo llamaríamos en los derechos de segunda generación en el siglo XX, que como había indicado, es esa presión de los impuestos, de un empobrecimiento de la clase noble por las continuas guerras que lleva el soberano, y que a raíz de eso también hay no solamente un principio de violación sobre los derechos económicos, sino que también hay una reestructuración social porque hay un empobrecimiento y hay una dinámica de relación con el soberano muy autoritaria, si se quiere llamar así, en el sentido de que para poder someter a la persona que tiene que pagar esos tributos, pues sobre él cae todo el peso de la ley de una manera negativa, de una manera impositiva, de una manera un poco desigual en términos de la capacidad que tiene para evadir o no someterse a esas rigurosas presiones de la ley para que sea agente de tributación. Pues es así como en 1812, pues a raíz de eso el soberano tiene que negociar con los colonos y logran un principio básico, y es el que el soberano no puede, hay que restablecer unos derechos para el ciudadano en el cual no puede exprimir, no puede sofocar al ciudadano, y tiene que haber un principio de respeto por las normas en el cual hay unos derechos establecidos para los ciudadanos y que el soberano no puede romper, digamos, arbitrariamente. Y lo más importante, digamos, en la Carta Magna de 1812, que habíamos hablado en nuestro encuentro anterior, es el sometimiento del soberano a la sociedad. Claro, en un momento donde, en la Edad Media, donde no es toda la sociedad, ¿cierto? Hay una estructura cerrada donde los nobles tienen cierto poder de negociación frente al soberano. Hay una gran cantidad de personas por fuera de esa negociación política, que son los siervos, y que esa pérdida de derechos, o por lo menos no estar tratados en un sentido igualitario, deviene de la incapacidad para tener posesión sobre la tierra. La posesión sobre la tierra la tiene la clase noble, no en el sentido de la propiedad moderna, que enajenamos la propiedad en términos del liberalismo económico, sino en la posesión y en la representatividad que tiene la tierra dentro del circuito de la nobleza y la condición también clerical dominante de la Edad Media, y en el que los siervos quedan por fuera de esa posesión de la tierra y quedan sometidos a un nivel de servidumbre. Hemos llegado a un momento donde la discusión general sobre la relación entre el soberano y el reconocimiento de la persona se encuentra en construcción, como hemos visto desde las antiguas civilizaciones y hasta la Edad Media. Aún hay una formulación filosófica, hay una posibilidad ética y hay una construcción moral en esa relación de reconocimiento de la persona y unos nuevos roles del soberano sobre el ciudadano, pero que todavía son incipientes. Bien diría Hegel en términos de que el sujeto no ha adquirido todavía su derecho y lo que reina es más bien un orden ético inmediato y desprovisto de leyes. Entonces digamos que, aunque hemos visto que existen ciertas normas que han sido plasmadas en cilindros o en muros o en representaciones de otro tipo, la ley todavía no es un elemento que generalice el reconocimiento de personas que se les dé un trato igualitario y justo en términos del reconocimiento de sus derechos como también de sus obligaciones. Entonces la Edad Media se constituye en un elemento que va a empezar a dinamizar en esa dirección la construcción de una relación entre soberano y ciudadano, que sabemos por la historia, como nos diría Brodel, que estas condiciones están muy relacionadas con la construcción. Vimos política social, pero en la Edad Media el factor económico se va a empezar a constituir un elemento muy importante.
Habíamos visto, por ejemplo, la aparición de las ferias en nuestro anterior encuentro como un elemento que dinamizó el intercambio cultural entre Oriente y Occidente, que dinamizó el intercambio de la circulación monetaria, importante para la construcción del capitalismo que surgiría unos siglos después, para la articulación de esa circulación monetaria con la producción de mercancías que va a estructurar un territorio del intercambio de las mercancías, y que eso va a ser fundamental para la construcción de un sistema económico de intercambio mercantil y monetario. Son dos condiciones que construyen el mundo moderno que conocemos hoy, en una etapa todavía incipiente y primitiva, pero muy importante, como lo señalaría Brodel, por ejemplo, en términos de los buhoneros. Buhoneros que pudieran haber más de 300 formas de buhonería, que es una especie de forma de trabajo independiente, que esa forma de trabajo independiente se parecería un poco hoy al vendedor ambulante y al gran comerciante que vende al por mayor. Entonces, lo mismo ocurría con este circuito de mercancías y dinero entre Oriente y Occidente. Son personas libres, entre comillas, que van generando dinámicas de intercambio entre Oriente y Occidente en las ferias comerciales de toda Europa y hacia Oriente y hacia lo que hoy es Rusia. Entonces va a haber un flujo de intercambio muy significativo y muy importante antes del descubrimiento de América, que va a transformar el mundo radicalmente. Pero en esa condición de hombres libres, como los buhoneros, comerciantes que van de larga distancia por caminos del tráfico entre ciudades muy distantes, donde no se lleva dinero, sino que, por ejemplo, se llevan papeles que representan dinero, pues va a surgir toda una serie de relaciones distintas a esa relación de soberano, clase noble, servidumbre, y que va a hacer que esas personas tengan que ser reconocidas dentro de esa nueva estructura social, y que se van a apartar, que va a ocurrir en el siglo XV y siglo XVI, de esos preceptos que dominaron la Edad Media. Entonces, el comerciante que participaba en las ferias, el banquero que empieza a jugar un papel fundamental en términos de constituir una forma institucional de hacer circular el dinero, de intercambiar valores, de generar un cambio en la mentalidad de la sociedad, un cambio en la cultura, pero también confrontaciones entre la cultura judía, que seguía siendo segregada y castigada por los preceptos morales de la Edad Media, como el cobro de interés, y que la segrega incluso en algunas regiones al derecho a la no posesión y después a la no propiedad sobre el territorio. Entonces va generando una serie de cambios y transformaciones, de tensiones que no se resuelven y que van a ser resueltas después, en muchos siglos después, pero que en últimas van a dar un reconocimiento de lo que es la persona. No para todas las personas, como ocurriría en el siglo XX con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero sí en el reconocimiento de unos nuevos derechos y unas nuevas personas, si lo queremos decir así, en el sentido figurado de lo que hemos venido discutiendo hasta este momento del encuentro, en el que va a tener que transformarse el mundo del derecho, el mundo normativo, para entrar a jugar unos nuevos roles dentro de esa nueva organización de la sociedad. Dicho esto, cerramos esta primera parte y quedaríamos en este abrebocas para hablar de la estructura moderna de lo que son los derechos humanos en esa relación. Bueno, amigos, nos encontramos con este tercer encuentro, donde en nuestro primer encuentro tuvimos que hacer una relación entre la construcción de dignidad humana y derechos humanos. En este segundo encuentro que terminamos, vimos cómo empezamos a discutir esa relación entre el reconocimiento de la persona como un elemento importante en la construcción de los derechos humanos y también esa relación con el soberano, que va siendo un elemento, digamos, dinamizador y que va a cambiar esas relaciones. Pues bien, habíamos cerrado con cómo en la Edad Media empiezan a surgir unas nuevas formas de reconocimiento de las personas que vienen un poco y se salen un poco de esa cosmovisión
del sistema feudal cerrado y que tiene que dar apertura a unas transformaciones que vienen esencialmente de lo económico. Y tal vez por eso es que los doctores de Salamanca van a hacer una transformación significativa, bien desde las ideas de Santo Tomás o bien desde las ideas de San Agustín, para entender no solamente la interpretación del cambio normativo, sino ese cambio normativo a la luz de la historia de los hechos, cómo los hechos se van a transformar. ¿Por qué? Porque después del descubrimiento de América, los fenómenos económicos se van a ver mucho más dinamizados de lo que ocurrieron en la Edad Media. El hecho de que se desarrolle un intercambio cultural entre las Américas, la Europa del siglo XV, del siglo XVI y otros pueblos como el pueblo africano, pues también implica que hay otros nuevos elementos u otros elementos que permiten hacer mucho más complejo esa relación entre la construcción del reconocimiento de la persona y el soberano. Y que habíamos anotado que la Escuela de Salamanca, en esa dinámica del cambio económico, va a cuestionar mucho también la relación del soberano. Sabemos, por ejemplo, que los salamanquinos cuestionaron mucho lo que se había cuestionado con la aparición de la Carta Magna en el siglo XIII en Inglaterra, en el que ahora las condiciones que vivían los españoles por el descubrimiento de América habían generado unas tensiones con sus vecinos y una dinámica con las Américas muy compleja, que en principio beneficiaría a España, pero que luego se convertiría en una especie de nudo gordiano en el que no pueden resolverlo y los va a ver sometidos a muchas tensiones con sus colonias y geopolíticamente con sus vecinos, y que hacen que el soberano, como ocurrió hacia el siglo XIII con la construcción de la Carta Magna, ahora tenga que renegociar o verse confrontado, por ejemplo, con los doctores de Salamanca, que ven y fundan una economía política en la que cuestionan fuertemente el cobro de tributos como una condición de esas tensiones de la economía moderna. Bien, además de esas tensiones que se generan por vía de la economía, también hay unas tensiones que transforman el mundo de la divinidad, de la Edad Media, que van a ser situadas ahora con las reformas protestantes, y entonces aparece en Inglaterra la iglesia anglicana, aparecen las reformas protestantes, desde Lutero, desde Calvino, que van a transformar también ese mundo, esa cosmovisión de la Edad Media al mundo moderno, y que va a generar, digamos, un elemento sustancial, importante, y que también se va a ver confrontado con la misma relación de construcción, digamos, del Estado y la construcción del Estado y el ciudadano. En la medida que esa relación del Estado y el individuo pues requieren de una nueva interpretación en términos del reconocimiento de sus derechos. Digamos que las formulaciones positivas a la luz de lo que en la historia de los derechos humanos se ha dicho en la literatura, pudieron haber estado desarrollándose de manera inductiva en esos primeros elementos. El hecho de que las transformaciones económicas y la reforma protestante después conllevara a dinámicas como las que se dieron en la Ilustración, y que pudieron haber sustentado una idea de contrato social como por ejemplo el que dio Rousseau, y una idea de derechos económicos como los que sustenta el liberalismo económico, que finalmente cuaja hasta el siglo XIX, mucho después de los derechos, el liberalismo político, el liberalismo social del siglo XVI o del siglo XVII, como lo vimos en nuestro primer encuentro. Esa relación de construcción de derechos, de reconocimiento de la persona, de los derechos humanos, se va a ver de manera inductiva, es decir, aparecen cartas y declaraciones. En el siglo XIII vimos que la Carta Magna
en Inglaterra, ¿cierto? En el siglo XVI también en Inglaterra más o menos ocurre lo mismo, ¿cierto? En una condición donde se determina limitar el poder de la monarquía absolutista y empezar el proceso fundacional del sistema parlamentario, o sea, que haya un control político sobre el soberano. Entonces, pero que no se dan de conformidad a unos derechos universales, indivisibles, de manera general, universal, sino que se dan de manera aún poco sistemáticas y que se dan a partir de declaraciones y de cartas que de manera inductiva van construyendo hasta llegar a lo que hoy conocemos como los derechos, digamos, humanos en un criterio universalista. Digamos que en ese proceso hay otro elemento importante. El primero es que se construye de una manera inductiva, el segundo es la reconfiguración del Estado, que reconfigura esa relación entre el Estado, el soberano y los ciudadanos, y en el que el Estado nacional moderno, que se funda con, digamos, con esa redefinición del territorio moderno y que implica el restablecimiento de unos derechos particulares a cada territorio. Entonces, el comercio, por ejemplo, la regulación del comercio, la regulación de la economía, obedece a la construcción del territorio. La protección, por ejemplo, del empleo o la empresa nacional tienen asidero, por ejemplo, en las ideas de los mercantilistas como Jean-Baptiste Colbert, que va a hacer, digamos, a fundar una idea del Estado protector de los derechos económicos del ciudadano, si se quiere colocar en esa dimensión y respetando la distancia histórica con nuestros derechos de segunda generación en el siglo XX, y que en todo caso esa condición entre Estado, soberano y ciudadano van de alguna manera siendo alimentado por una idea universal que va a ser la Ilustración, una idea universal que va a ser el liberalismo y una idea universal que va a ser también el racionalismo, porque el racionalismo de alguna manera va no solamente a transfigurar el mundo abstracto de pasar de las sociedades del cristianismo de la Edad Media a las sociedades protestantes, por lo menos en la zona norte de Europa, y por otro lado también en el mundo material, porque va a organizar la economía, la política, el relacionamiento entre los territorios de una manera importante. Amigos, si pensamos que el mundo aquí se transformó radicalmente, en principio sí, pero también hay que anotar que aún falta mucho para consolidar unos derechos universales que en principio cumplan esas condiciones de igualdad, justicia, fraternidad para todos, en ese reconocimiento de las personas. Digamos, las transformaciones que se dan en el siglo XVI aún siguen siendo acuerdos o transformaciones o incluso revoluciones que transforman el mundo, pero favoreciendo aún en una condición de sociedades estamentarias. Aún todavía no tenemos, estamos formando hasta ahora una organización civil, hasta ahora se está conformando el Estado Nacional. Aún hoy decir que el Estado Nacional ha terminado de su proceso de evolución y terminación, estamos lejos de eso. Lo que nos dice la historia es que el territorio en el Estado Nacional moderno aún se sigue desconfigurando, y también esa relación, por lo tanto, entre el soberano y el sujeto, entre el reconocimiento de la persona. Entonces, digamos que por lo menos del siglo IV al siglo XVII predominan ese restablecimiento de derechos en sociedades estamentarias, pero que de manera importante lo que permite es trazar unos límites al poder del soberano. Por eso en el siglo XVI en Inglaterra y se va expandiendo por Europa, las limitaciones al poder absolutista, o sea, que no sea una persona que en sí misma recoja todos los poderes, que sea supremamente poderoso y que lo ligue con esa capacidad y con ese poder a llevar a una condición extrema digamos, de tensión social, tensión política, no solamente al interior del territorio, sino por fuera de las tensiones que se puedan presentar hacia afuera. Indudablemente lo que vimos a la luz de la Edad Media nos representa una idea de derechos en el que esas sociedades estamentarias están más preocupados por el restablecimiento de derechos sobre los bienes, sobre las propiedades, pero que es muy importante porque la sociedad moderna, cuando se funda en esa idea liberal del derecho a la propiedad y digamos va a ser un elemento constitutivo en esa relación.
Existen elementos que van ligando esas relaciones inductivas en la que va configurando el territorio y en el que va estableciendo unos derechos un poco más generales, universales, poco a poco, y que van en conjunto va a empezar a tener una fuerza importante en lo que van a ser los modelos constitucionalistas, o sea, cómo las constituciones adoptan esos acuerdos o esos contratos o esas negociaciones sociales que se están dando en ese momento. Por ejemplo, encontramos en la Constitución en España, la Constitución de Aragón, que se llamó la Firma de Derechos, o el Fuero de Castilla y León, que va estableciendo dentro de su Constitución el derecho a la igualdad, el derecho a la justicia, y esto va siendo importante dentro de la configuración, digamos, de los derechos humanos en la etapa moderna. La Carta Magna inglesa, que va a ser, digamos, un hito fundamental, tan fundamental que incluso va a permear la revolución de los Estados Unidos de Norteamérica, que incluso va a permear cómo se construye la Carta de Virginia y que va, digamos, en principio va a ser uno de los íconos importantes en esa relación de construcción de los derechos humanos. También es importante señalar que en esa construcción del territorio, esa nueva reconfiguración del soberano sobre el ciudadano y los territorios y sus vecinos, va a ser algo trascendente la condición, un poco en esto ha sido mucho más prolífero Norbert Elias en explicar el proceso de transformación en este periodo de tiempo del siglo XIV al siglo XVI, en el que, dice él, los juegos de tensión, de poder, de la estructuración de los estados nacionales y de la forma como organizamos la sociedad, por lo tanto como establecemos el derecho, va a ser un cambio en cómo se transforma el juego de la política al juego de la economía, y el juego de la política relacionado con cómo se configuran las tensiones y los conflictos, las guerras entre los territorios y al interior de los territorios, y pasa por las tensiones en lo económico, en cómo se configuran esas nuevas relaciones de la economía mundial en el capitalismo comercial del siglo XV y XVI, en el que hay una idea de desarrollo de una economía interoceánica que se une a Europa, se une con las Américas, se une con África y que va a reconfigurar unas nuevas tensiones al interior de los territorios y que va a reconfigurar el nacimiento de nuevos territorios, y que en estas constituciones que mencionamos, el derecho a la paz, por ejemplo, el derecho a proteger la paz en los territorios va a ser un elemento fundamental para la construcción de los derechos humanos en adelante. Bien, entonces, llegado a este punto, diríamos que las formulaciones positivas en un primer momento tienen una fuerza constitucional, o sea que cuando hablamos de las constituciones hablamos que están intrínsecas en el desarrollo de los estados nacionales. En la medida que van creciendo, se van dinamizando, se forma el Estado español con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, pero al mismo tiempo que se configura el territorio, el Estado Nacional Español tiene que ir haciendo unas constituciones que validen esa nueva conformación del Estado Nacional. Y al validar esos nuevos estados constitucionales va a validar una serie de relaciones entre derechos y deberes del ciudadano y su relación con el Estado, quien representa al Estado, el soberano, que como decimos cada vez va a ir perdiendo relación en términos del poder absolutista y va creciendo otros modelos como el sistema parlamentario que en Europa aún prevalece y que va a mantener por lo menos un equilibrio entre el poder que puede tener por derecho de compulsión o por el derecho de construcción natural del Estado y los derechos naturales de las personas que van a estar formuladas en esas constituciones de una manera positiva. En la medida que la idea del liberal, la idea de un contrato social, la idea de
la construcción de los derechos del hombre, la construcción de los derechos del ciudadano, como los vimos en nuestro primer encuentro, van creciendo, pues también el Estado va tomando una forma liberal y una nueva forma de organizarse. Fundamentalmente, o de manera significativa, va a establecer unas libertades fundamentales que van a ser heredadas desde estos hitos fundacionales como la Carta de Virginia, como la Revolución Francesa, ¿cierto? Y todos los hitos fundacionales que tuvimos, por ejemplo, en el siglo XIX, en términos de la gran transformación del liberalismo económico y la idea de una integración mundial de la economía a través de la internacionalización de la economía, y que va, digamos, a dinamizar ese proceso de establecer unas libertades fundamentales. Otro elemento importante dentro de la construcción de estos derechos va a ser la división de los poderes. O sea, el hecho de que el soberano pierda cierto poder, que su escenario natural sea la validación del pueblo, pues eso va, digamos, a generar el cambio y la fundación de unas instituciones que limiten el fuero que tiene el soberano. Un elemento fundamental en el establecimiento de los derechos humanos indudablemente va a ser cómo se construye el Estado. Entonces, el Estado en las antiguas civilizaciones, el Estado en la época del cristianismo, el Estado en el sistema feudal, el Estado en las monarquías absolutistas después del siglo XVI, están centradas en una representación de la divinidad y la representación de la divinidad en el pueblo, en una sola persona que va a ser el príncipe o el emperador, no otras formas de representación del poder, pero que son una única persona en el cual todo el pueblo se ve representado en él. No, ahora el soberano tiene que representar el pueblo, y eso es, digamos, un cambio paradigmático en términos de esas relaciones. Y indudablemente, tanto en la Carta Magna del siglo XIII o en la Carta Constitucional del siglo XVII en Inglaterra, hay una condición, o en las constituciones que mencionamos, hay un hecho inherente a la construcción de los derechos, y es que es el respeto a las leyes y el respeto a las normas. Digamos que el soberano, en esa relación de construcción y reconocimiento de la persona, las ideas liberales van a jugar un papel importante en esos elementos. Entonces partimos de íconos fundamentales que resumen todo ese proceso que va a ser la Declaración de Virginia y la Revolución Francesa, que ligan a constituciones como la Constitución de los Estados Unidos de América, la Constitución de Cádiz en 1812 y la Constitución Francesa de 1814, que recoge todos esos elementos que hemos venido discutiendo. Es importante establecer que en la medida que vamos creciendo en el reconocimiento de la persona, de sus derechos, una condición liberal de la protección a esos derechos de cada individuo, en la que tiene participación en la formación del Estado, en el que tiene unas obligaciones y unos derechos frente al Estado y su sociedad, vamos perfilando una idea universal de la construcción de los derechos humanos. Sin embargo, para que hubiésemos podido llegar a los derechos universales que se formularon en 1948, hubo que cerrar ciertos procesos que van a ser, digamos, importantes para la constitución de esos derechos humanos. Uno, muy importante, el proceso económico que se llevó a lo largo del siglo XIX y que cierra, digamos, la tríada entre derechos sociales, derechos políticos, o sea, las ideas liberales en lo social, las ideas liberales en lo político, y finalmente habría y el cierre de esta tríada sería con el liberalismo económico que se va, digamos, a instaurar en el siglo XIX. ¿Cómo se cierra? El Tratado de Cobden de 1862 va a ser un hito, digamos, fundacional de los tratados de libre comercio
entre los países. Este tratado es entre Francia e Inglaterra y que establece una idea de la economía clásica, de la forma como se organiza el mundo a través de las ideas liberales económicas y que se ve ratificado en un modelo económico. Sabemos que el establecimiento de derechos está en las sociedades modernas, se liga a ese segundo elemento que es cómo el derecho se ve reflejado con el proceso económico. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de nuestra Constitución de 1991, como lo mencionamos en el primer encuentro, tuvo un asidero también en cómo se fragmentó esa idea del neoliberal o la idea económica neoclásica y que se vio reflejada en esa construcción de la Constitución Política de 1991, junto con derechos de corte de Estado Social de Derecho que se ven también reflejados. Lo mismo ocurre en el siglo XIX, dadas las comparaciones y a nivel universal, a través de la internacionalización de la economía. O sea, la internacionalización de la economía liga a que el liberalismo en teoría promulgue una idea de integración del mundo y de una interpretación del mundo también universal. En ese sentido, por ejemplo, David Ricardo habla de las ventajas comparativas, su relación con la internacionalización de la economía. Adam Smith va a hablar sobre el papel del Estado en la sociedad. Se suele confundir a Adam Smith como un neoclásico y él no es un neoclásico. Él le da un papel importante a las instituciones y dentro de las instituciones más importantes a las que le da un papel importante es al Estado, en el restablecimiento en la estructuración de las instituciones que juegan un papel fundamental. El derecho, la norma juegan un papel fundamental dentro de estas instituciones. Solo hay que leer, por ejemplo, el tratado de los juicios morales que escribe él en términos de sus principios morales que rigen de manera importante la sociedad y que son tan trascendentes como su libro de la investigación y causa de las riquezas. Y en el ámbito, por ejemplo, de la teoría crítica, Carlos Marx, que su idea universal, así como para Ricardo fue la integración a partir de la internacionalización de la economía, para Marx va a ser precisamente el proceso de circulación mercantil el que va a generar un proceso de idea global, de toma de conciencia de la humanidad global a partir de la circulación de mercancías, donde el dinero, en su forma de capital, va a ser la más importante y donde la más trascendente va a ser el trabajo. Por eso hay una idea universal del restablecimiento de los derechos del trabajo o de la relación del proletariado con el Estado o la relación del proletariado con la propiedad de los medios de producción, que no es para Inglaterra, no es para el mundo de la revolución industrial, sino que es para el mundo moderno que está fundando la revolución industrial. Porque aquí lo que hay es una gran división internacional del trabajo, donde esa genera una fragmentación al interior del mundo industrial, las grandes potencias industriales, entre el capital y la sociedad proletaria, grandes masas de trabajadoras desprovistas, vulneradas en sus derechos, en términos de igualdad, en términos de protección de sus salarios, en términos de sus jornadas laborales, en términos de el tener que doparse con jarabe de opio para soportar 16 jornadas de trabajo, o el de hacer que sus hijos duerman toda la noche, en el caso de las obreras, dándoles este jarabe de opio para poder, digamos, subsistir en esta violenta revolución industrial, pero también en la división del trabajo por fuera de este mundo industrial en el que nosotros nos convertimos en sociedades dependientes del mundo industrial. Las teorías de la dependencia del siglo pasado pues son un reflejo de lo que ocurrió en el siglo XIX y que marcan una diferenciación en el estatuto de derechos en términos de reconocimiento de la persona. O sea que hay una idea desde el Tratado de Westfalia en 1848, el Congreso de Viena de 1815 y los Tratados de Berlín de 1878, en el que se pretende construir una idea de justicia, igualdad entre los seres humanos a partir del liberalismo económico, pero que todavía no se logra, digamos, consolidar. Incluso somos tan libres de sociedades liberales desde el siglo XVI, con todo el ideario, bien desde Rousseau, bien desde Montesquieu, bien desde Hobbes, toda la idea liberal moderna
pero que no se ve, por ejemplo, reflejada en el plano del restablecimiento de los derechos de la persona en términos de la esclavitud. Incluso el Convenio Internacional para la Abolición de la Esclavitud y Trata de Esclavos se firma en 1929, debido a que el trabajo esclavo todavía sigue siendo importante dentro del proceso económico y aún subsisten en muchas partes del mundo formas de esclavitud. Aún hoy, en el mundo postmoderno, creeríamos que la esclavitud ha desaparecido. Hoy hablamos de trata de blanca, de trabajo no asalariado. Entonces hay formas de esclavitud modernas que toda esta reconfiguración de la economía ha generado. Entonces, en nuestro caso, ese reconocimiento de personas a través del derecho, mientras eres esclavo no puede ser reconocido a través de los derechos que tienes. Nosotros tuvimos una demora en el proceso de restablecimiento de los derechos sobre los esclavos. Hasta mediados del siglo XIX logramos establecer la libertad de los esclavos, pero aún así se demoró para que esas normas se llevaran a feliz término. Hay, digamos, otros antecedentes de la estructuración de los derechos humanos, como por ejemplo las declaraciones que hace el Instituto de Derecho Internacional en 1929, que digamos, o los convenios de 1933 y 1938 relativos al Estatuto Internacional de los Refugiados y los convenios de Ginebra de 1937, y los relativos a la prevención y represión del terrorismo de ese mismo año, 1937. Entonces, desde el 29 hasta el 48, aún no hemos resuelto en el mundo, ni en los estados, ni al interior de nuestras sociedades, el establecimiento de unos derechos universales. Y que en este mismo periodo, curiosamente, ocurren dos fenómenos monumentales que establecen en cómo construimos los derechos humanos en el tiempo contemporáneo. Los problemas económicos que tienen que ver con por ejemplo, la gran crisis del 29, la gran depresión, el gran crash del 29, que desajustan el mundo económico de manera global y que digamos, la vulnerabilidad sobre las personas en términos de sus derechos al trabajo, al salario, a un empleo digno, etcétera, se ven, digamos, cuestionadas en términos de la dinámica social que se está dando en el mundo a partir del año 1929. Y por otro lado, la asociación de esos problemas en términos de la conformación del territorio y la forma como se organiza el territorio y del poder del soberano en el territorio a través de las grandes guerras mundiales. Tuvimos Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial. Entonces, entre las dos guerras mundiales hay un desajuste económico y en las guerras mundiales hay una catástrofe, digamos, en términos humanitarios, de pérdidas de vidas, de destrucción del territorio, de destrucción de los recursos en el territorio, etc. Entonces, por un lado se configuran los problemas económicos que no se disocian de las guerras mundiales. De hecho, Elías Canetti, en su libro Masa y Poder, va a decir que el problema del nazismo, el problema de la Segunda Guerra Mundial, el problema de que hubiera surgido un partido como el nacionalsocialista liderado por Hitler, tuvo un elemento importante que fue el problema económico, que fue alto desempleo y unos niveles hiperinflacionarios en donde, como habíamos visto desde la Edad Media, venimos construyendo una relación monetaria y que la relación monetaria se ve, digamos, reflejada en la expresión de los problemas sociales. Entonces, la inflación se lleva a problemas de pobreza, lo asociamos a derechos como el trabajo, como en términos de los derechos de segunda generación, y que van a, digamos, a hacer en todos estos convenios y cartas entre 1929 y 1948 van a estar a la orden del día de cómo restablecer esos derechos en términos, ya no solamente en lo que veníamos hablando del reconocimiento de la persona, porque se ha venido reconociendo, ya soy persona, ya me han reconocido como persona, pero en la práctica la dinámica política, o bien por las guerras, o bien por la dinámica de la economía, bien por las catástrofes que generan problemas como la crisis del 29, pues van a ser fuertemente cuestionadas y tienen que ser tratadas en estos aspectos.
partimos de un momento de pensando en el reconocimiento de la persona en una situación estamentaria o de clase social o de estructura social, en el que los derechos rigen por un principio de libertad y derechos hacia la propiedad. No solamente en nuestros tiempos modernos lo vimos que en la cultura, en las antiguas civilizaciones, en la antigua civilización romana, el Imperio Romano, hacían parte de esa discusión. Digamos, ligado a las convenciones, a la construcción de constituciones, convenciones, que de manera inductiva van construyendo una idea de derechos humanos en general, y que en el siglo XX tratan de dar respuesta a esas distintas crisis que se van presentando. Habíamos anotado algunas, pero también tendremos que hablar de la posguerra en términos de la construcción de la idea del desarrollo. Si dentro de la determinación del derecho y esa idea, ese constructo representativo, imaginario de lo que es el desarrollo, se constituyen en dos canales de encuentro para visualizar lo que son los derechos humanos en el siglo XX. Porque pensamos en atención a la vulnerabilidad de las personas, a las crisis del siglo XX, a la posguerra, a una relación bipolar entre Oriente y la naciente cortina de hierro, terminada, digamos, el proceso de consolidación de la revolución bolchevique hasta por lo menos el año 89, pues van a generar una serie de relaciones en la construcción de los derechos humanos. Por ejemplo, en términos del acceso a la propiedad, que venimos discutiendo de largo aliento, los derechos del acceso a la tierra, que no han sido resueltos, por ejemplo, hoy en día, en el siglo XXI, en abril del 2016, no han sido resueltos porque el acceso a la propiedad de la tierra aún obedece a estructuras económicas y políticas muy fuertes de cambiar, muy fuertes para poderse transformar, y sigue siendo un problema que lesiona el conjunto de los derechos humanos. Entonces, esa idea del desarrollo, de llevar unos países que están en vía de desarrollo a unos que están desarrollados, que enmarca un discurso, digamos, de dominación, como diría Arturo Escobar, de nuevo colonialismo, en el cual ese nuevo colonialismo establece una condición de derechos aparentemente universales, pero a la luz de la dinámica histórica también un poco desiguales, porque aunque los derechos humanos de 1948 quisieran establecer un marco de relaciones universales, las catástrofes políticas que tuvimos en la segunda mitad del siglo XX en América Latina, vía las dictaduras militares, promovidas incluso por gobiernos donde nacieron los derechos humanos, pues va, digamos, a generar un elemento desestructurante, de difícil validación de lo que son los derechos universales. Insistimos en eso. El cambio de la dinámica económica en la Constitución de la Política de 1991, que derrumba un modelo de Estado proteccionista, que había construido unos derechos humanos alrededor, por ejemplo, de la protección de las ideas garantistas hacia lo laboral. Con la Constitución del 91 enmarca el rompimiento de esa protección de los derechos laborales, y con toda la promoción de flexibilización laboral, de libertad de movilidad del capital y de mercancías, que nosotros lo conocimos como apertura económica, pues va a lesionar fuertemente esos derechos humanos de segunda generación, como el derecho al trabajo, el derecho a un trabajo digno, cuando no hay contratos laborales estables, cuando no se pagan justamente su horario laboral, las jornadas extras, pues digamos hay un establecimiento de dudoso aplicación de unos derechos humanos en un Estado social de derechos, donde la libertad y el acceso a la propiedad siguen de alguna manera representando una limitación o una inadecuada aplicación o una inadecuada validación para que los derechos humanos realmente en su forma positiva se den de manera universal.
Bien, digamos que en ese orden de ideas hemos pasado de unas condiciones de los derechos humanos donde se internacionalizan, venido de las constituciones y las cartas del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, el liberalismo económico del siglo XIX con la internacionalización de la economía, que por fuerza tiene que ir generando una universalización y una internacionalización también del derecho y por lo tanto una idea también de los derechos humanos de manera internacional. Y que van a centrar, digamos, en la aparición de la fundación de los derechos humanos con ya no una internacionalización, sino ahora una globalización de los derechos humanos con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas en 1948, y esa globalización de los derechos humanos la vamos a conocer, el sentido de reconocimiento de la persona ya en el ámbito de la segunda mitad del siglo XX va a ser la universalización de los derechos humanos, ¿cierto? Que son indivisibles, que se debe generar en términos de justicia, en términos de equidad, en términos de igualdad para todos los seres humanos del planeta. El proceso de declaración de los derechos humanos, sabemos, todo un acta de constitución que termina, digamos, también con la elaboración de la Carta Magna Internacional para la Humanidad, o sea que hay una formulación, digamos, de los intelectuales, de los gestores de los derechos humanos en este momento, que va a llevar a los pactos internacionales de derechos humanos. Sabemos que en los años 60 y en los años 90 también va a ser parte de esa construcción del Pacto Internacional sobre Derechos Políticos, Civiles, etcétera. Y también, por ejemplo, el establecimiento del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, digamos, están desarrollando y que van, digamos, a crecer en la construcción de una idea a finales del siglo XX de lo que son los derechos humanos, que atraviesan tanto los derechos sociales y económicos y culturales como los derechos, las autonomías de los pueblos, que van a ser, digamos, los que van a constituir una idea de derechos humanos actualizado a los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Si bien es cierto, esa universalización de los derechos humanos que enmarcan, digamos, tensiones que aún no hemos resuelto, como veníamos decíamos, Norbert Elias dice que la transformación hacia el mundo moderno fue que dejó de ser más importante el juego de lo político predominando sobre las demás dimensiones de la organización social y humana y de los estados, y pasamos a un escenario donde es lo económico que juega un papel, digamos, determinante, importante. Pero en el ideario, en la práctica, aún las tensiones, la idea, por ejemplo, misma del terrorismo, la idea de la segregación racial, la idea de confundir, por ejemplo, terrorismo con musulmanes, genera un impacto negativo al reconocimiento de las personas, del reconocimiento de sus derechos. Digamos, las catástrofes en términos de refugiados como las que estamos viviendo en Europa con el problema de Siria y que no resuelve la comunidad europea, a pesar de haber tratados sobre refugiados como el de 1951, que obligaría a los estados modernos a proteger esos refugiados. Cuando hablamos, por ejemplo, en términos de esas tensiones de hoy con el terrorismo, con las bombas en París, con las bombas en España, con las bombas en Estados Unidos, con las bombas en Argentina, pues nos da una idea también marcada de estereotipar a ciertos grupos sociales dentro de la sociedad, a pesar de que en 1979 se escribe en términos del contexto de los derechos humanos la Convención sobre la no discriminación por ningún motivo, y por ejemplo en términos de la mujer fue muy importante, pues sobre no discriminación política, religiosa, etcétera, o la Carta de Derechos de Alianzas entre los Pueblos, que enmarca todavía las limitaciones para resolver los problemas con el Medio Oriente, Occidente, entre el Medio Oriente y Europa, y que todavía generan muchas tensiones entre el problema de Corea del Norte y los Estados Unidos de Norteamérica.
y que de alguna manera en aplicación de los contextos culturales aparece en 1990 la Declaración del Cairo sobre los Derechos Humanos del Islam, que intentan de alguna manera que esa universalización no se constituya en un elemento, digamos, también de confrontación y de tensión social, sino que también haya un escenario de contextualización de esos derechos. Pero dicha contextualización todavía está lejos a la luz de lo que está ocurriendo en el mundo y a la luz de las confrontaciones y de la estigmatización racial o religiosa que está ocurriendo y que resulta ser uno de los retos más importantes para, digamos, el mundo moderno. Se habla mucho a través de la UNICEF y todo eso, de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, sobre la protección en términos de las personas, mujer, raza, niños, y de cómo tenemos la capacidad para resolver, digamos, y poder hacer cumplir el cumplimiento de todas esas convenciones y todas esas cartas en defensa de los derechos humanos. Cuando en nuestro país, por ejemplo, en La Guajira o aquí en el Distrito Capital, mueren niños de hambre o niños que están siendo explotados sexualmente o laboralmente, pues resulta todavía un reto para el establecimiento de que esos derechos que están formulados de manera positiva trasciendan en nuestro contexto real. Bien amigos, pues así hemos llegado al final de estos 3 encuentros. Es corto el tiempo para hablar de todas las cosas que pudiéramos haber profundizado, pero indudablemente esto nos deja un abrebocas para encontrarnos próximamente, hablar cada uno de estos temas. Fue un placer haber estado con ustedes. Les saludo gratamente a todos los que participan en la maestría y el diplomado de Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y sobre inquietudes, dudas que tengan, pueden escribirme a mi correo pedronelbalbuena@yahoo.com. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima.